Una razón para vivir. Megumi Fushiguro X quintillizas. Comienza. Se sentía como si se estuviera ahogando, hundiéndose en las profundidades de un vasto océano implacable sin esperanza de ser salvado. Pero la verdad era que no creía que mereciera salvarse. Sabía que nunca quería ser. Cada aliento que tomó era una lucha, como si el agua estuviera inundando sus pulmones, estrancándolos con cada intento de inhalar. Sus sentidos estaban amarrados. El peso aplastante de las profundidades del océano lo hizo sordo al mundo que le rodeaba, y la inmensa presión le hizo sentir completamente paralizado, incapaz de mover ni un dedo. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era realmente el océano el que lo amenazaba con tragarse entero. No se estaba ahogando en el agua, sino en una marea abrumadora de culpa y arrepentimiento, emociones tan poderosas que se sentían como una fuerza física presionándolo. No fue el agua asfixiante la que le robó la respiración. Era la creencia profunda de que no merecía respirar en absoluto. No fueron las profundidades del océano las que lo habían ensordezado, sino su propia ignorancia volitoria de hacer oídos sordos a las miserias circundantes hasta que todo se salió de control. No fue la presión del mar lo que lo mantuvo inmórbido. Fue el peso insoportable de sus pecados, presionándolo como un ancla. Y aquí estaba, perdido en medio de una tormenta de tristeza, dolor y arrepentimiento, ahogándose en emociones que apenas podía comprender. En este estado desolado, reconoció una verdad amarga. Aunque su corazón todavía latía dentro de su pecho, estaba, en todos los sentidos que importaba, ya muerto. Despiértate, come, bebe agua y duerme. Despiértate, come, bebe agua y duerme. Despiértate, come, bebe agua y duerme. La rutina se desarrollaba como un disco roto, cada día mezclándose en el siguiente con un ritmo inmutable y adormecedor. Cada vez que despertó, la pesadilla familiar se instaló en su pecho, una insoportable decepción que se destacó en el momento en que se dio cuenta de que había abierto los ojos a otro día. Cada comida era la misma, no con sabor, sino en ausencia de ella. La comida se convirtió en ceniza en su lengua, insípida y hueca, su único significado la sensación aburrida de algo que se deslizaba por su garganta, solo otra tarea sin sentido para marcar su lista. Cada sorbo de agua se sintió como un cruel recordatorio, un contraste con el pensamiento de que tal vez, solo tal vez, sería más fácil si simplemente dejara de beberlo por completo, dejándose a sí mismo desvaneciéndose con cada día que pasa. Y cada noche, mientras se acuesta, siempre salió el deseo. Que este sea el sueño final, el que lo acabaría todo. Pero ese deseo no se congelaba. En su lugar, a menudo se encontraba despertándose en la noche, golpeando el corazón, empapado de sudor frío, arrastrado del sueño por el implacable agarre de pesadillas que se negaba a dejarlo descansar. Así, el ciclo continuó, inflexible y monótono, extendiéndose ante él como un camino ineludible sin fin a la vista. Megumi Fushiguro ya podía ver este futuro soso desarrollándose ante él, despojado de la esperanza, de propósito, de cualquier cosa que una vez le dio sentido a su vida. ¿Qué más le quedaba? Todo lo que una vez había importado, todo lo que había luchado por proteger, se había ido, desgarrado por los cactus retorcidos de un brujado milenario que se deleitaba en el caos. Los días se prolongaron, pesados y plomo, mientras las noches se hundían en una oscuridad que se hacía más espesa con cada hora que pasaba. A veces, se sentaba en su apartamento tenues, mirando la pared como si esperara a que le hablara, su mente conjurando los rostros de esos perdidos hace mucho tiempo, sus imágenes parpadeando como fantasmas en su memoria. Otras veces, él echaba un vistazo a su reflejo en el reflejo del espejo que ya no era suyo. En lugar de sus rasgos familiares, veía esa cara, la marcada por tatuajes oscuros, con ojos extra que le miraban fijamente con una mirada fría y sádica que nunca lo dejó, incluso cuando estaba despierto. 7 Nunca olvidaría lo que su cuerpo había hecho. Nunca olvidaría en quién se había convertido, algo roto más allá de la reparación. Megumi quedó inmóvil durante unos minutos después de despertar, su cuerpo todavía como si no estuviera dispuesto a reconocer el inicio de otro día. Sus ojos, sensibles incluso al más débil a la menor alumbrada de luz, se tensaron contra la oscuridad familiar que envolvió la habitación. Después de lo que parecía una eternidad, finalmente cambió su mirada al reloj en la mesa de la esquina. Los dígitos rojos brillaban duramente en la habitación tenue, confirmando lo que ya sabía. 4:23 AM, y una vez más, estaba despierto. Podía cerrar los ojos, podía intentar volver a dormir, pero sabía que era inútil. El sueño era un visitante raro y fugaz, uno que nunca permanecía lo suficiente para traerle una paz real. Y en las raras ocasiones en que lo reclamaba, a menudo se encontraba deseando que no lo hubiera hecho.
Los sueños que siguieron fueron mucho más atormentados que las horas de vigimiento. Esa es tu vida. Con un fuerte suspiro, empujó las cubiertas a un lado y movió las piernas sobre el borde de la cama. Sus músculos protestaron contra el movimiento, rígido y poco dispuesto, como si su propio cuerpo se resistiera a la idea de enfrentar otro día. Pero Megumi sabía que no tenía sentido luchar contra él. Sus mañanas siempre empezaron antes de lo que él quería, y hoy no sería diferente. Se paró lentamente, sus pies arrastrando mientras se dirigía hacia la puerta del baño. Su mano flotaba sobre la perilla, dudándose, mientras un miedo familiar se asentaba en su pecho. La idea de confrontar su propia reflexión lo llenó de una sensación de malestar que nunca pudo sacudir. ¿Estaba listo? No, no. No estaba listo. Nunca lo fue. Un Megumi abrió la puerta y entró, apartando deliberadamente su mirada del espejo. Llegó a su cepillo de dientes, a sus movimientos mecánicos, como si estuviera operando en piloto automático. El tubo de la pasta de dientes se sintió frío en sus manos mientras apretaba un dollop en las cerdas. Sin pensarlo 2 segundos, se llevó el cepillo a la boca, frotando los dientes con un agarre débil, los ojos apretados para evitar el reflejo que le esperaba. El movimiento rítmico de roce hizo poco para calmarlo. Se suponía que la familiaridad de la rutina era reconfortante, pero solo le sirvió para recordarle lo vacía que se sentía todo. El baño estaba en silencio, excepto por la débil raspadura del cepillo de dientes contra sus dientes, y casi podía imaginar que estaba solo en el mundo, atrapado en un ciclo de vacío y desesperación. Y en verdad, lo era. Al mirarlo ahora, acobardándose de su propio reflejo, uno nunca adivinaba que este chico era una vez un hechicero Jujutsu, un empedernido de una técnica tan temido y venerado que su nombre solo llevaba peso. Pero eso fue en el pasado. Megumi ya no se consideraba un hechicero. La verdad era que ya no era de nadie. Se había alejado de esa vida, alejándose de los males y horrores que definían la existencia de un cazador. Uno por primera vez en su vida, había tomado una decisión que no fue cuestionada, una elección que fue respetada y aceptada por quienes le rodeaban. Se había alejado de los campos de batalla, de los exorcismos, y del ciclo interminando de la violencia. Pero al hacerlo, también se había alejado del único propósito que había conocido. Ahora, estaba a la deriva, sin propósito, sus días pasaron vagando por los oscuros y estrechos pasillos de su apartamento, perseguidos por los fantasmas de las acciones que podría haber tomado pero no lo hizo, por las decisiones que pudo haber tomado pero optó por ignorar. Su mente, una vez aguda y enfocada, era ahora un laberinto de arrepentimiento y autorrecriminación. Fue en medio de esta agitación interna que tomó una decisión que le parecería irracional a cualquiera que lo conociera. En poco más de 4 horas, Megumi asistiría a una escuela ordinaria por primera vez en 2 años. Asai High School, un lugar donde solo sería otra cara entre la multitud, era la institución que había elegido para ingresar como estudiante de segundo año de secundaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien como Megumi Fushiguro, un chico que había visto y hecho cosas que la mayoría solo podía imaginar en sus peores pesadillas, forzarse a la vida mundana de un estudiante de secundaria? ¿Por qué se sometería voluntariamente a la monotonía de las clases, los exámenes y los dramas mezquinos de la adolescencia? La respuesta era simple, aunque sus implicaciones eran cualquier cosa menos. Necesitaba una máscara de normalidad. Era una fachada, un frágil intento de mezclarse en un mundo que hacía tiempo que había dejado de tener sentido para él. Sabía, en el fondo, que esta nueva rutina no cambiaría nada. Entendió que, al final, todo lo que realmente deseaba era escapar de la pobreza de las mañanas pasadas en la oscuridad, rodeada de un mundo del que se sentía desconectado. Su existencia se había convertido en una serie de acciones repetitivas, y la idea de continuar esta farsa lo llenó de un profundo sentido de temor. Sin embargo, no podía ponerse a sí mismo para terminarlo todo. Eso traigaría la esencia misma de los sacrificios hechos por él. La gente había muerto para que pudiera vivir. ¿Cómo podría incluso contemplar el fin de su vida, sabiendo que haría que esos sacrificios sin sentido? Todo habría sido más sencillo si hubiera perecido junto a su cuna, como una vez le había dicho a su mejor amigo en las profundidades de su propio dominio innato. No necesito salvar, le había dicho a Yuji, su voz teñada de resignación. Solo hazlo con esto. No te preocupes por mí. Yuji había asinado, lágrimas en los ojos, y prometió respetar el deseo de Megumi. A pesar de su propia tristeza y el reconocimiento de que sería solitario sin él, Yuji aceptó la decisión de Megumi. Pero esa promesa nunca se cumplió. Y ahora, Megumi se quedó a enfrentar las consecuencias sola, atrapada en una vida que no quería vivir.
Después de terminar sus dientes cepillando y arreglando los materiales, Megumi se giró y caminó lentamente fuera del baño. Su mirada permaneció distante, evitando deliberadamente las sombras que impregnaban su habitación. Se había acostumbrado a la oscuridad, pero poco le consoló. Se movió lentamente por los oscuros pasillos de su apartamento, sus escabáronse arrastrados, casi robóticos. Como de costumbre, evitó las fotografías enmarcadas que adornaron las paredes. Estas imágenes guardaban recuerdos que no podía descarte, restos de un pasado que llevaba consigo en esta nueva existencia hueca. Sin embargo, le echó el valor de enfrentarse directamente a ellos. Pasó por la sala de estar, sus movimientos automáticos, y se volvió a la izquierda en la cocina, con la intención de preparar su desayuno. La cocina era un marcado reflejo de su actual área de la monótona repetitiva. Los ingredientes eran siempre los mismos, una rutina inmutable que reflejaba el estancamiento de su vida. Para Megumi, un filete jugoso o un pedazo suave de espuma de poliestireno saboreaba igualmente hueca. Después de todo, se puso a hacer una simple rebanada de tostadas. El tiro del reloj era fuerte en el apartamento, por lo demás silencioso, cada uno recuerda la ínsita soledad que lo envolvió. Su apartamento, pequeño pero cavernoso en su vacío, parecía estar cerca de él. Había logrado adaptarse a la soledad en los meses siguientes al coma de Tsumiki, pero ahora el peso del aislamiento estaba aplastante. Sabía que nadie entraría por la puerta para romper el silencio, nadie para compartir los pequeños momentos de su día. Mientras Megumi tomaba un bocado de su brindis, el crunch del pan apenas se registraba en su mente todavía medio dormido. De repente, su atención fue atraída por un débil resbalubio que emanaba de la mesa de la cena. Parpadeando lentamente, se centró en la fuente, dándose cuenta de que era su pantalla de teléfono celular iluminándose con una notificación. Tomó unos momentos para que su visión desgarradora de sueño registrara completamente lo que estaba viendo. Inicialmente, Megumi asumió que era solo otra notificación del sistema trivial, tal vez un recordatorio para actualizar su teléfono o algún mensaje de rutina de la compañía de servicios públicos. Estaba acostumbrado a ese tipo de interrupciones, y nunca merecían mucha atención. Sin embargo, a medida que su mente comenzó a despeje, notó algo diferente. Esta notificación no era de un sistema sin rostro. Había sido enviado directamente a su número de teléfono personal. La curiosidad se mezcló con una vaga sensación de desasosiego mientras trataba de pensar en quién podría estar contactándole tan temprano en la mañana. Sus pensamientos se desviaron a caras de su pasado, rostros que ahora no eran más que recuerdos lejanos, fantasmas de personas que ya no podían hablar con él, pero cuya presencia permaneció en el fondo de su mente. Con un leve ceño fruncido, Megumi cogió el teléfono, sus dedos apretando a su alrededor como si se estuviera preparando para noticias no deseadas. Estrechando los ojos, escrutó el mensaje que había causado la interrupción de su tranquila mañana. Mientras leía el nombre del remitente, sus cejas se levantaron ligeramente en una leve sorpresa. El mensaje era de la doctora Maruo Nakano, la médica que había supervisado el cuidado de Tsumiki durante su coma prolongada. Megumi lo recordaba bien. Nakano era un hombre serio, y muy objetivo. Sin embargo, era innegablemente hábil, elegido a mano por el propio Satoru Gojo para manejar el delicado caso de Tsumiki. Pero Maruo Nakano era más que un médico. Era un poderoso hombre de negocios, su influencia se extendía mucho más allá de los confines de un solo hospital. Comandó una vasta red de centros de salud que se extendió por todo Japón, e incluso en los Estados Unidos. Aunque muchos podrían no reconocer inmediatamente su rostro, el apellido Nakano era conocido por casi todo el mundo. Su nombre era sinónimo de atención médica de primer nivel. El imperio Nakano era vasto, abarcando hospitales y clínicas que salpicaban el paisaje. Pocos en Japón podrían decir que no habían sido tratados en una instalación del servicio de salud de Nakano, o que no tenían un ser querido que lo había hecho. Incluso si el nombre en sí no siempre estaba en la punta de la lengua, el logo era una parte imborrable del paisaje médico de Japón. Era imposible vivir en el país y no ser consciente del legado de Nakano. El propio Megumi había sido tratado una vez en uno de los hospitales de Nakano. La calidad de los servicios prestados fue un sin precedentes, tratamientos de vanguardia para cada dolencia, eficiente y profesional, contribuyendo a que el nombre de Nakano fuera uno de los más respetados en Japón. Pero al final, nada de eso había sido suficiente para salvar a su hermana. El mundo, en su crueldad implacable, había demostrado desde hace mucho tiempo que tenía poca misericordia por los inocentes. La gente buena, al parecer, a menudo estaba condenada a sufrir, a perderse en las duras injusticias que impregnaban la vida.
Megumi no pudo evitar preguntarse qué había llevado al médico a contactarlo tan inesperadamente, especialmente a una hora tan temprana. El momento se sintió, casi desconcertantemente. Ni siquiera había pasado por la mente de Megumi que Nakano aún podría tener su información de contacto guardada después de todos estos meses. La última vez que vio al hombre fue poco después de que Tsumiki hubiera sido dado de alta de las instalaciones de Nakano. Desde entonces, Megumi había asumido que su número había sido enterrado entre los innumerables otros contactos que Nakano debía manejar a diario. La idea de que el médico había conservado sus detalles a pesar del paso del tiempo añadió una capa de malestar a la situación. Decidiendo que necesitaba respuestas, desbloqueó su teléfono, su pulgar permaneciendo sobre la pantalla para un breve momento antes de abrir el mensaje. Su expresión cambió al leer el texto corto pero urgente. Cuando veas esto, encuéntrame en mi hospital. Urgentemente. No es como si Megumi le hiciera nada más que hacer ahora. Las puertas automáticas se abrieron con un débil silbido, y Megumi entró, agredido instantáneamente por el duro y estéril brillo del interior del hospital. Las luces clínicas y crudas eran un contraste evidente con la tenue y triste calle exterior, su intensidad perforando a través de sus ojos cansados. Parpadeó varias veces, tratando de ajustarse, pero la repentina transición de la oscuridad a la luz fue casi abrumadora. Un parpadeo de frustración cruzó la mente de Megumi al reconocer lo poco acostumbrado que se había vuelto a las luces brillantes por la mañana. Su apartamento, envuelto perpetuamente en sombras, lo había condicionado a buscar refugio incluso de la más leve pizca de brillo. O tal vez, relató amargamente, era solo otro síntoma de la fragilidad interna que se había arraigado dentro de él después de soportar tanto daño. Las luces fluorescentes del hospital parecían casi demasiado para soportarlo, pero Megumi se obligó a superar la incomodidad. A medida que sus ojos se ajustaban lentamente, comenzó a reconocer el entorno familiar. Este era el mismo lugar en el que había caminado a través de innumerables veces antes. Todo parecía sin cambios, como si el tiempo se hubiera mantenido quieto desde su última visita. Las sillas, la pintura en las paredes, la alfombra larga en la entrada, incluso los letreros que dirigían a los visitantes a varios departamentos, era todo idéntico. La inquietante familiaridad de todo esto suscitó recuerdos en Megumi, recuerdos de una época en la que la vida, aunque lejos de ser buena, al menos se sentía más simple. Suprimiendo las emociones inoportunas que estos pensamientos provocaron, Megumi se movió hacia el escritorio de recepción, su expresión cuidadosamente compuesta, no regalando nada de la agitación en su interior. La mujer detrás del escritorio levantó la vista mientras se acercaba, su uniforme impecablemente nítido, y su cabello castaño se metió cuidadosamente en una cola de caballo. Ese simple peinado hizo que algo se tocara dolorosamente en el pecho de Megumi. Era demasiado similar, demasiado reminiscente de Tsumiki. Casi podía sentir la vieja herida de la pérdida de dolor de nuevo. La recepcionista notó su acercamiento y hendió en su silla, ajustando su posición como si se preparase para una interacción formal. Descansando sus antebrazos en el mostrador, se lispeó su garganta suavemente antes de hablar, su voz suave y profesional. «Buenos días, señor. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?» Sus educadas palabras tardaron un momento en penetrar la niebla que aún nublaba la mente de Megumi. Se sintió desorientado, no solo por el cambio abrupto en la iluminación, sino de los restos de sueño aferrado a sus pensamientos. Cuando finalmente registró su pregunta, respondió con una voz baja, casi desprendida: «Maruo Nakano me llamó aquí». La recepcionista lo estudió durante unos segundos, su mirada inquisitiva detrás de las lentes de sus gafas. Luego los ajustó un poco antes de volver a hablar. «Lo siento, pero necesitaré tu nombre», dijo, su tono se disculpó pero firme. «Por supuesto». Megumi se castigó internamente por la supervisión. No podía simplemente entrar en un hospital y exigir ver a alguien tan importante como el Dr. Nakano sin identificarse primero. El mundo no funcionó de esa manera, no importaba lo acostumbrado que estuviera a la gente sabiendo quién era sin necesidad de presentaciones. «Fushiguro», contestó con sensatez, su voz cargando el peso de alguien que tenía poca paciencia para trámites innecesarios. «Espera que el nombre sea suficiente, que bastará con cortar los protocolos habituales». El recepcionista tardó unos momentos en procesar sus palabras, pero luego el reconocimiento pareció amanecer en ella. Sus ojos se ensanjeron ligeramente, y ella hizo un guiño rápido antes de salir por detrás del mostrador. «Ah, sí», dijo ella, su voz tejiendo con comprensión. «Nakano-san me informó que llegarías pronto. Por favor, sígueme».
Mientras lo conducía por un pasillo estéril, Megumi no pudo evitar reflexionar sobre la palabra pronto que Nakano había usado. El mensaje que había recibido fue enviado a las 4 de la mañana, y sin embargo, el médico no solo había anticipado su llegada, sino que también había informado al personal de que vendría puntualmente. La exactitud de la predicción de Nakano se sintió casi inquietante, como si el médico hubiera conocido los movimientos de Megumi mejor que él mismo. Aún así, le salvó el problema de explicarse más, y esa fue una pequeña misericordia que estaba dispuesto a aceptar. No es que importara mucho en el gran esquema de las cosas. La vida de Megumi fue dictada por fuerzas mucho más allá de su control, y el tiempo, ya sea ganado o perdido, era solo otra variable en la ecuación caótica que era su existencia. Caminaron por los pasillos del hospital en un silencio incómodo, sintiendo la necesidad de romperlo. La recepcionista lideró el camino, sus pasos rápidos y decididos, mientras Megumi seguía de cerca, su mente ocupada por pensamientos demasiado pesados para ser compartida. No era de los que hablaba nada, especialmente en un lugar que desenterraba recuerdos que prefería dejar enterrado. Mientras pasaban por los prístinos pasones blancos, la mirada de Megumi arrasó el entorno dolorosamente familiar. La limpieza del hospital estaba sofocante, sus paredes estériles un recordatorio de todo lo que despreciaba de este lugar. Cada puerta cerrada que pasaban parecía esconder otra historia de sufrimiento, otra persona atrapada en su propio infierno privado. Los hospitales nunca habían sido lugares de consuelo para Megumi, somos recordatorios de todas las veces que había fallado, todas las veces que había estado indefútero. Sus pensamientos se desviaron de vuelta a Tsumiki, su hermana, y los infines días que había pasado en este mismo edificio, visitándola mientras estaba en coma. La imagen de su habitación estaba grabada profundamente en su memoria. Habitación 67, con su cama metida en la esquina izquierda, una pequeña ventana a la derecha que ofrecía una vista de nada en particular, un gran sofá en el centro para los visitantes que rara vez venían, y una mesa significaba para comidas que nunca comería. El lugar se había convertido en un símbolo de su impotencia, de la inutilidad de la esperanza. Pero la aversión de Megumi a los hospitales se había profundizado aún más después de los acontecimientos del año pasado. Ahora, el olor estéril y las luces brillantes le recordaron no solo a Tsumiki, sino también al día en que conocía a Yuji Itadori, la única persona que se había permitido llamar a un amigo. Conocer Yuji había sido como un breve destello de luz en el mundo gris que Megumi habitaba, pero esa luz se había extinguido demasiado pronto, dejando solo una oscuridad más profunda. Recordar que Yuji ahora lo llenó de un dolor que bordeaba la desesperación, un recordatorio de otra persona que había sido imposible para salvar. Las últimas palabras de Yuji continuaron resonando en la mente de Megumi todos los días, cada momento. Eran dolorosos, frustrantes y atormentados. No quería seguir oyéndolos. Se sentía como una forma de tortura mental que nunca cedió. Sin embargo, estaba igualmente aterrorizado por el día en que esas voces pudieran callarse. El miedo a olvidar la voz de Yuji, de perder incluso esa pequeña conexión con su amigo, le roía constantemente. Con una exhalación silenciosa, Megumi hizo a un lado estos sentimientos, obligándose a centrarse en el momento presente. Continuó siguiendo a la recepcionista, que se convirtió a la izquierda en un pasillo final que conducía hacia una puerta marcada con una pequeña placa, Maruo Nakano. El nombre era familiar, por supuesto, y los pasos de Megumi se ralentizaron ligeramente al reconocer la oficina. Había estado aquí antes, la última vez para recibir la noticia de que Tsumiki había despertado de su coma. Pero, como ahora conocía muy bien, la persona que había despertado ese día no era Tsumiki. Al acercarse a la puerta, la recepcionista atinó sus ojos parlantes a la cara de Megumi. Parecía notar la amarga expresión grabada en sus rasgos, y por un momento, parecía que podía decir algo. Pero lo que fuera lo que ella había estado considerando fue tragado por su propia incertidumbre. En cambio, reunió el valor para simplemente decir, Nakano-san te está esperando detrás de esa puerta. Megumi hizo un breve guiño, un reconocimiento silencioso de que la había escuchado. No se molestó en verla irse, aunque pudo escuchar sus rápidos pasos retrocediendo por el pasillo como si estuviera ansiosa por escapar de su presencia. Volviendo su atención a la puerta delante de él, llamó 2 veces. Después de unos segundos, una voz respondió desde adentro, llevando el mismo tono constante y medido que Megumi recordaba demasiado bien. Entro. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Megumi abrió la puerta, entrando en la oficina de Nakano, que era justo como se recordaba extrañamente elegante para un hospital, pero desprovista de calor.
Las paredes estaban forasadas con estantes que sosteniendo varios objetos a los que Megumi nunca había prestado mucha atención, aunque asumió que estaban relacionados con la medicina y la biología humana. Una ventana de tamaño mediano proporcionaba una vista de la bullida ciudad de Tokio, situada a la derecha del escritorio del médico, que estaba llena de papeles, un plano y una fotografía que Megumi nunca se había preocupado examinar. Detrás del escritorio se sentaba Nakano Maruo, un hombre de unos 40 años con el pelo negro corto perfectamente separado por el medio. Sus ojos serios, desprovistos de calor, estaban marcados por círculos oscuros que insinuaban muchas noches sin dormir. Su expresión estaba tan cansada y desgastada como Megumi se sentía dentro, y en ese momento, el niño sintió cierto parentesco con el médico. Fushiguro-kun, le saludó Nakano, su voz firme pero tejiendo de tensión. No tardaba mucho que Megumi sintiera que algo estaba fuera y la emisión de energía maldita del médico era inusualmente fuerte para un no cermista, lo que indica que estaba reprimiendo algunas emociones intensas. Había una corriente de urgencia en su tono, algo que hacía que el aire en la habitación se sintiera más pesado. Por favor, siéntese. Megumi cumplió, sentada con una calma práctica que desmintió la tensión enrollándose dentro de él. Podía sentir la mirada de Nakano en él, esos ojos agudos aparentemente sondeando más profundo de lo que era cómodo, como si tratara de leer su alma. No fue una sensación desconocida para Megumi, que estaba acostumbrado a enfrentarse mucho peor que una mirada severa, pero nunca fue agradable ser sometido a tal escrutinio, especialmente después del aislamiento que se había impuesto a sí mismo en los últimos meses. «Me llamaste aquí». Megumi declaró su voz neutral y desprovista de cualquier inflexión. No era una pregunta, no estaba interesado en charlas o gracias. Simplemente quería saber por qué Nakano lo había convocado, qué propósito había detrás de esta reunión inesperada. Lo hice, confirmó Nakano, su respuesta igualmente directa. Por un momento, simplemente se miraron unos a otros, el silencio entre ellos pesados con pensamientos tácticos. Fue un silencio lleno de tensión, del tipo que hizo que el tiempo se estirara dolorosamente delgado. Megumi no se perdió los signos de lucha en la desmale del doctor. La postura de Nakano estaba rígida, y la esquina de su boca temblar como si estuviera reteniendo algo que quería decir desesperadamente. Lo que lo había traído a llamar a Megumi aquí no era algo fácil de discutir, y eso solo profundizó la sensación de presagamiento del chico. El silencio se extendió por unos segundos más antes de que Nakano finalmente lo rompiera, respirando hondo como si se estuviera acerando para lo que estaba por venir. Lo que voy a preguntarte es significativo, Fushiguro-kun, comenzó Nakano, su voz seria, tejiendo con un borde de desesperación que hizo crecer el malestar de Megumi. Lo entendería completamente si te negaras. La sinceridad en el tono de Nakano era inconfundible, pero fue la urgencia subyacente la que llamó la atención de Megumi. Sea cual sea esta petición, no iba a ser agradable. Al ver que Megumi no tenía nada que decir, la mano de Maruo Nakano se movió con precisión, llegando al cajón de su escritorio. Sus ojos nunca vacilaron de Megumi mientras recuperaba dos carpetas gruesas, colocándolas en el escritorio con un ruido suave. Con un gesto sencillo pero ponderado, señaló una de las carpetas, su expresión seria. «Echa un vistazo», instruyó, su voz tranquila pero cargando un tono que sugería que el contenido estaba lejos de ser ordinario. Sin vacilación, Megumi buscó la carpeta indicada, volteándola abierta con una facilidad práctica. Sus ojos se estrecharon inmediatamente mientras absorbía la imagen mirándolo fijamente. Una fotografía, irresorizante, en la parte superior de los documentos dentro. Megumi lo recogió, con los dedos cepillados contra la textura ligeramente áspera del periódico, mientras su mente agujeaba los detalles captados en la imagen. La fotografía mostraba el cuerpo sin vida de un hombre, la espantosa herida en su rostro atesando la atención de Megumi. Se había hecho una pequeña y precisa punción a partir del ojo izquierdo del hombre y terminando en la nuca. La herida estaba nerviosamente limpia, casi como si algo se hubiera aburrido directamente a través del cráneo, dejando un camino perfecto de destrucción a su paso. Maruo, que había estado observando en silencio la reacción de Megumi, comenzó a hablar, su tono sombro. Este hombre trabajaba como guardia de seguridad en mi edificio. Fue encontrado muerto hace 2 días en un puesto de baño. La voz del médico se hacía más oscura con cada palabra, el peso de la situación claramente le afectaba. La herida fue causada por un solo pinchazo. Pero no fue un disparo. La autopsia confirmó mucho. La mente analítica de Megumi corrió mientras estudiaba la fotografía.
El agujero, aunque estrecho como el de una herida de bala, tenía una cualidad que la diferenciaba de cualquier lesión ordinaria. Los bordes eran demasiado lisos, demasiado limpios y la piel, la carne y el hueso se hubieran disuelto en lugar de perforar. Era una herida antinatural, una que desafiaba la explicación convencional. Echando un vistazo lateral a Maruo, Megumi ya podía sentir las piezas cayendo en su lugar. Sabía por qué lo habían llamado aquí, lo que el médico estaba insinuando sin decirlo directamente. Sus instintos como hechicero se encendieron, el tiñón familiar en la base de su cráneo señalando que este no era un caso ordinario. La precisión de la herida, la espelita antinaturalidad de ella, todo apuntaba a una cosa. Déjame adivinar, la voz de Megumi era constante, aunque su agarre en la fotografía se apretó tan ligeramente, sus nudillos blanqueando. ¿Supras que esto era el trabajo de una técnica maldita? Maruo simplemente asedió, la confirmación que dio silencio pero cargado de implicación. La expresión de Megumi se endureció, las líneas de sospecha en su rostro ahora cristalizaron en certeza. Tienes razón, dijo, su voz tejiendo con un rastro de desdén. Esto es Jujutsu. Maruo, habiendo sospechado esto desde el principio, había contactado con Megumi entre todas las personas que conocía. Entendió, en el fondo, lo que era probable que Maruo le pidiera, pero no estaba seguro de si era capaz de cumplir tal petición. Maruo soltó un largo y cansado suspiro, la gravedad de sus preocupaciones claramente visible en su rostro. Aunque no era un hechicero, Maruo Nakano no era ajeno al mundo Jujutsu. Su posición influyente lo había expuesto a más secretos de los que la mayoría de los civiles jamás encontraron, secretos que sabía que nunca debían ser compartidos. Su agitación se profundizó con la confirmación de su teoría, y le tomó un momento recuperar la compostura antes de volver a hablar, su voz tensada pero tratando de mantener una fachada de calma. ¿Puedes decirme si este es el trabajo de una maldición? Se preguntó, la pregunta mezclada con una mezcla de esperanza y temor. Megumi encontró su mirada, pero la verdad era inevitable. Podía identificar con confianza la herida como resultado de una técnica maldificada, pero si había sido ejecutado por un hechicero o una maldición en sí era otra cuestión completamente. La fotografía por sí sola no era suficiente para hacer esa distinción. Me temo que no puedo decirlo con certeza, admitió Megumi, viendo cómo la cara de Maruo se tensaba más, su angustia palpable. Los dedos del hombre mayor se entrelazaban fuertemente en la mesa, una señal sutil de su creciente ansiedad. Claramente, esta no era la respuesta que Maruo había esperado. Sintiendo la necesidad de ofrecer algo más, Megumi cambió su enfoque, tratando de extraer cualquier información adicional que pudiera llevar a la claridad. ¿Fueron las cámaras capaces de capturar algo?, preguntó. La expresión de Maruo se oscureció aún más, su frunciendo el culo frunciendo en frustración. Las cámaras estaban apagadas, respondió con un fuerte suspiro, la simple declaración que llevaba el peso de lo que implicaba. No hubo imágenes de los últimos momentos del guardia de seguridad. No era el avance que Megumi había esperado, pero fue una pista significativa sin embargo. Consideró cuidadosamente las implicaciones antes de responder, su mente ya perforando el rompecabezas. Los chicos no suelen interferir con la electrónica, dijo, su voz baja pero segura. No se les puede ver en las cámaras en absoluto, así que una maldición no tendría que molestarse en apagarlas. Ese tipo de acción apunta a una intervención humana deliberada. Maruo se sentó inmóvil por un momento, absorbiendo las implicaciones de las palabras de Megumi. Su expresión se volvió más oscura, una sombra de realización cruzando sus rasgos. Así que era una persona, murmuró, más consigo mismo que a Megumi, aunque la declaración llevaba una escalofriante finalidad. Megumi confirmó sus sospechas con un guiño. Es probable que el trabajo de un usuario maldito gráfico, aclaró Megumi, su tono de hecho mientras colocaba la foto de nuevo en el escritorio. No puedo decir con seguridad sin más pruebas, pero las cámaras que están apagadas sugieren que eso lo sugiere. Maruo suspiró profundamente, la frustración ahora evidente en su voz mientras corría una mano por su cabello, un gesto que traicionaba su creciente sensación de impotencia. Eso es horrible, dijo, su tono traicionando la magnitud de la situación. Sus ojos se encerraron entonces en Megumi con una renovada intensidad, la desesperación en ellos inconfundible. ¿Entiendes por qué te llamo aquí, Fushiguro-kun? Megumi lo entendió perfectamente. No era denso, ingenuo o ajeno a las sutilezas de la situación. La amenaza que se cierne sobre la familia de Maruo era palpable, un peligro profundamente entrelazado con el mundo de Jujutsu. A Megumi estaba íntimamente conectado.
Maruo, consciente de esta conexión, lo había buscado fuera, y las implicaciones eran claras. Antes de que Megumi pudiera dar voz a cualquier respuesta, Maruo siguió adelante, su voz teñida de ansiedad y miedo. Si es una persona, entonces probablemente sea una advertencia, comenzó, sus palabras cuidadosamente medidas. Sin embargo, cuanto más hablaba, más parecía vacilar su compostura. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué un guardia de seguridad? Si el objetivo soy yo, ¿qué sugiere el hecho de que el ataque ocurrió en mi edificio? Con el criminal tan cerca de mis hijas, ¿por qué atacará un guardia de seguridad? Cada frase se volvió más oscura, agobada por la gravedad de sus pensamientos. El hombre estaba claramente desesperado por el que estaba aterrado por la seguridad de sus hijas. La cruda preocupación en la voz de Maruo tocó un acorde con Megumi, y para un momento fugaz, sintió una piscina de algo parecido a la envidia. Esta fue la reacción de un padre que cuidaba genuinamente a sus hijos, algo que Megumi nunca había conocido de primera mano. Pero el sentimentalismo aparte, la mente de Megumi estaba enfocada en los hechos. La elección de un guardia de seguridad como objetivo probablemente no fue aleatorio. Quien orquestó el ataque estaba enviando un mensaje, dejando claro que estaban presentes y esperando, solo pidiendo su tiempo hasta que llegó el momento justo. Era peculiar, sin embargo, lo que un usuario maldito podría querer con un médico civil como Maruo. A pesar de la habilidad y la influencia de Maruo en el campo médico, todavía era solo un humano, completamente desentrenado en Jujutsu. La posibilidad de que esto fuera simplemente una coincidencia, algún hechicero recién despertado cometiendo accidentalmente el asesinato. La situación se sintió demasiado deliberada, demasiado calculada. Después de unos instantes de tenso silencio, Maruo finalmente expresó la petición de que Megumi había estado temiendo. Necesito que protejas a mis hijas, dijo, su voz una mezcla de determinación firme y vulnerabilidad palpable. No hubo vacilación, ni pretensión, solo la simple súplica de un padre pidiendo la seguridad de sus hijas. Megumi sintió una pesadez abrumadora asentada en su pecho, el peso de la desesperada súplica de Maruo llevándolo a las profundidades de sus propios recuerdos embrujados. Proteger a alguien, proteger algo, era una perspectiva que había enterrado profundamente dentro de sí mismo, una responsabilidad que había abandonado junto a la vida que alguna vez vivió. Sumiki se había ido, y con ella, cualquier razón por la que tuviera que seguir luchando se había desvanecido. El dolor de perderla era como un cuchillo retorcido en su corazón, un recordatorio constante de su fracaso. ¿Qué le quedó para protegerlo? ¿Qué le quedaba para salvar? La verdad era cruda y fría, nada. Y sin embargo, todavía estaba aquí, respirando, existiendo a la sombra de su pasado. La voz de Maruo, suplicada y llena de desesperación, cortaba sus pensamientos como una espada aburrida. Las palabras del doctor eran fervientes, llenas de miedo de un padre. Temor que Megumi conocía demasiado bien. ¿Pero podría asumir de verdad esta responsabilidad de nuevo? ¿Podría proteger a las hijas de Maruo cuando había fallado tan completamente antes? El pensamiento era como un veneno en sus venas, extendiendo dudas y odiando a través de él. No puedes. No sé si puedo, dijo Megumi, su voz plana, desprovista de confianza. Vio la expresión de Maruo vacilando, pero no podía mentirle el hombre. Darle falsas esperanzas sería cruel. Hay otros, más capaces, más adecuados para esto. No me necesitas. Nadie lo sabe. En el fondo, Megumi sabía que estaba siendo injusto. Gojo se había ido, y Megumi era probablemente el único brujo que Maruo podía recurrir a él, el único con el que tenía contacto directo, con quien no estaba atrasado en la política y la autopreservación del mundo Jujutsu. Los brujos de alto rango que potencialmente podrían ayudar nunca se reducirían a sí mismos para asumir una responsabilidad tan personal. Estaban demasiado consumidos con su propio poder y estatus para preocuparse por la vida de 5 niñas comunes y corrientes, no importa cuán ricos o influyentes pudiera ser su padre. Al final, el único que potencialmente podía interponerse entre las hijas de Maruo y los peligros que acechaban en las sombras era Megumi. Sin embargo, la amarga verdad era que Megumi ya no se consideraba un hechicero. Nunca había querido serlo. El mundo de Jujutsu le había quitado todo a su familia, a sus amigos, e incluso a su sentido de propósito. Lo había arrastrado a una vida que nunca había elegido, lo había obligado a hacer sacrificios que lo habían dejado hueca y roto. Ahora que estaba libre, no veía razón para volver a esa vida. Las batallas, las maldiciones, el ciclo indeseable de pérdida y dolor había sido demasiado.
La idea de volver a ese mundo, de arriesgar todo una vez más, lo llenó de una sensación de pasaler que apenas podía soportar. Cobarde, Maruo, sin embargo, parecía no estar dispuesto a aceptar su negativa. La angustiación del hombre era palpable, su voz temblando con una desesperación que tiró de algo profundo dentro de Megumi. «Serán compensados», dijo Maruo, su tono casi suplicando. «El salario será alto, lo prometo». Megumi casi se burla de eso. «¿El dinero? ¿De qué le das? ¿Tenía por dinero?» No tenía sentido ahora, solo otra promesa vacía en un mundo que le había quitado todo. Pero mientras miraba la cara de Maruo, forrado de preocupación y miedo, una ola de culpa se lavó sobre él. «Fushiguro-kun, te lo supiera», continuó Maruo, con su voz agrietando bajo el peso de sus emociones. «Sé que no me debes nada, pero por favor, mis hijas están en peligro. La vida de mi familia está en riesgo. Por favor, acéptelo». Megumi apretó los puños, sus uñas cavando en sus palmas, mientras trataba de hacer retroceder la creciente marea de emoción dentro de él. Familia, una vez había tenido una familia, también. Una familia que había jurado proteger, para mantenerse a salvo a toda costa. Pero había fracasado. Y ahora, de pie ante Maruo, se enfrentó a la posibilidad de volver a fracasar. Su silencio se extendía, cargado y opresivo, mientras la súplica de Maruo resonaba en su mente. No sabía lo que le asustó más, la idea de volver al mundo del Jujutsu, o el miedo de que una vez más fuera incapaz de proteger a los que lo necesitaban. Todo en su interior gritó para rechazar la petición de Maruo, un instinto profundamente arraigado instándole a marcharse. Pero cuanto más miraba Megumi a Maruo, más veía su propio reflejo en la desesperación del hombre. Fue un espejo incómodo y inquietante de sí mismo. El recuerdo de pedir ayuda a Yuji para salvar a su hermana se vino de vuelta, vívido y doloroso. Había rogar a Yuji, genuinamente suplicando por su fuerza, y Yuji, en su generosidad impensable, había accedido sin dudarlo. Esa era la esencia de la buena persona, dispuesta a darlo todo por los demás. Pero Megumi no se veía a sí mismo como bueno, se veía a sí mismo como alguien manchado por fracasos y debilidades. Y ahora, en medio de la niebla de estos recuerdos, las últimas palabras de Yuji resonaron dolorosamente en su mente. La imagen de Yuji, fatalmente herido con una leve y dolorida sonrisa, lo atornillaba. «Ayuda a la gente», había dicho Yuji. Simple, pero profundo. Era una petición que había trascendido sus momentos moribundos, una petición final para que Megumi usara sus habilidades para el bien mayor. El último deseo de Yuji era que Megumi siguiera sus pasos para ser un faro de ayuda en un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Pero Megumi no pudo sacudir la pregunta. ¿Cuándo alguna vez había ayudado a alguien de verdad? Cuestionó su propia capacidad para proteger a toda una familia, agosada por la carga aplastante de sus fracasos pasados. El pensamiento de Maruo, desesperado y lívido, solo profundizó el conflicto interno de Megumi. Las hijas de Maruo estaban en peligro inminente por hecho que le roía con creciente urgencia. Peligro, Megumi no era un héroe. Siempre se había visto a sí mismo como un mero hechicero Jujutsu, alguien que salvó selectivamente a los considerados dignos y eliminó a los que se juzgaban merecida de la muerte. ¿Pero las hijas de Maruo merecían ser lastimadas? La respuesta rotunda fue no. Maruo merecía el tormento de no saber si sus hijas estaban a salvo mientras él estaba fuera. De nuevo, no. ¿Y Megumi podría protegerlos? La pregunta colgaba fuertemente en el aire, su respuesta envuelta en la incertidumbre. Había fracasado demasiadas veces antes. Su cuerpo había sido utilizado por Sukuna para promulgar la muerte y la destrucción, su supuesto regalo solo le trajo tristeza y pérdida. Había sido impoderado cuando Sukuna le forzaron un dedo en la garganta, incapaz de evitar la muerte de su hermana y amo. Su ineptitud le había costado amigos y aliados, culminando con la muerte de Yuji, su culpa, resultado de su propio fracaso para defenderse. ¿Yuji había mentido? Sí, lo había hecho. Pero Megumi nunca pudo echarse la culpa a su mejor amigo, no cuando sabía que la verdadera falta estaba con él. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido capaz de mantenerse firme, ninguna de estas tragedias se habría desenvolvido. Pero era débil, demasiado débil. Eres débil. Debilidad, era una palabra que parecía definir su existencia. La falta de acción, la rendición al control de Sukuna, fueron sus más profundos pesares. Se había dejado dominar, a encogerse de miedo y debilidad, y ahora sintió la misma sensación que ella había dudado una vez más. Pero abandonar la lucha sin hacer otro intento se sintió como una traición a trío de todos los que habían sacrificado tanto por él.
No era el acto mismo de rendirse lo que le había llevado al fondo de la roca en el que ahora se encontró a sí mismo. La petición final de Yuji resonaba implacablemente en su mente, un penetrante recordatorio de la deuda que tenía con aquellos que habían puesto su fe en él. Megumi no podía simplemente darle la espalda a todo y a todos. Necesitaba encontrar un nuevo propósito, una razón de peso para seguir adelante a pesar de las sombras de su desesperación. Fracasarás. 3. A pesar de su paralizante autoduda, Megumi sabía que tenía que tomar una decisión. Para honrar la memoria de Yuji y los sacrificios hechos en su nombre, tuvo que intentarlo, no importa lo desamoso o incierto el resultado. El peso de los recuerdos de sus seres queridos le presionaban mucho, sus voces colectivas lo instaron a reclamar su sentido del propósito. Cada cara apreada, la suave sonrisa de Tsumiki, el guiño alentador de Gojo, la determinación de Yuji se propuso exigir que encontrara una manera de ser de utilidad una vez más. Tsumiki, con su confianza en él, quería que se elevara por encima de sus dudas y actuara con valentía. Rojo, que siempre había visto potencial en él a pesar de su propia duda, esperaría que estuviera a la altura de esa creencia. Yuji, con sus palabras resonando en la mente de Megumi, le había confiado una misión simple pero profunda para ayudar a otros, sin importar el costo. El peso de sus expectativas era innegablemente pesado, a menudo sintiéndose como nada más que una carga. Pero ahora, Megumi entendió que no debía verlos en esa luz. Si siguiera viendo cada responsabilidad como una carga, solo profundizaría su espiral en la desesperación. Necesitaba superar sus inseguridades, encontrar un propósito y dar sentido a su existencia aparentemente vacía. Se dio cuenta de que huir, como había estado haciendo durante tanto tiempo, solo lo llevaría más lejos en el abismo del lamento y la desesperanza. Si fue esta falta de propósito lo que lo atormentaba, ¿por qué no aceptar la propuesta que le daría una razón para seguir adelante? Porque él dudaba de sí mismo. Dudó de que fuera capaz de proteger a cualquiera. Dudó de que siquiera lo intentara, sabiendo cuántas veces había fracasado antes. Pero por mucho que estas dudas lo aquejaron, fueron contrarrestadas por la pequeña voz dentro de él que se negó a soltarla. Esa voz le recordó que era el único que podía intervenir, el único que podía proteger a la familia Nakano. Las palabras que lo atormentaban chocaban violentamente en su mente. ¿Debería intentarlo de nuevo, o debería seguir escudándose del riesgo de más dolor? ¿Valió la pena ponerse en juego una vez más, sabiendo el precio que había pagado antes? Ayudar a la gente, pero he fallado tantas veces, ayudar a la gente, pero soy muy débil, ayudar a la gente, ¿cómo? Ayuda a la gente. ¿Por qué? Porque esta era su maldición. 4. Con una respiración profunda, Megumi induciblemente su postura, prometiendo en silencio honrar los recuerdos de aquellos que había perdido. Su determinación se solidificó al conocer la mirada de Maruo, que estaba llena de una mezcla de esperanza y desesperación. Había llegado el momento de tomar una decisión, de seguir adelante y enfrentar los desafíos que tenemos por delante, alimentado por el legado de quienes habían creído en él. Megumi sintió que el peso familiar se asentaba en sus hombros, la misma carga que había llevado tantas veces antes. Era pesado, incluso aplastante, pero también era todo lo que le quedaba. El mundo lo había despojado de todo lo demás, su familia, sus amigos, su propósito. Pero este deber, esta maldición para proteger a otros, era la única cosa que aún lo anclaba a este mundo. Era lo único que le daba una razón para seguir adelante, incluso si esa razón se sentía como una prisión a veces. Debería haber aceptado esta verdad hace mucho tiempo. No importaba cuánto deseara lo contrario, no importa cuánto quisiera liberarse del ciclo de sacrificio y sufrimiento, existió para proteger, para ayudar a otros. Incluso si no pudiera hacerlo a la perfección, incluso si fracasaba, su trabajo era intentarlo. Eso fue todo lo que se le había pedido, y era todo lo que le quedaba por dar. Resignado a este destino, Megumi inductibilizó su postura, sus ojos se endurecían mientras se reunían con la mirada de Maruo. El hombre lo observaba de cerca, su expresión ilegible, pero Megumi sabía lo que se esperaba de él. Sabía lo que debía decir, cuál debería ser su respuesta. Por un momento, los pensamientos que trataron de arrastrarlo hacia abajo, que susurraban sus insuficiencias y fracasos, casi lo abrumaron. Pero los hizo a un lado, como siempre lo había hecho, respirando hondo para estabilizarse. No era lo que quería. Nunca fue lo que quería. Pero era lo que tenía que hacer. Porque al final, no era diferente de los que se habían sacrificado antes que él. No estaba mejor, y no merecía algo mejor. Todo lo que podía hacer era someterse al papel que se le había impuesto, por el bien del bien mayor. Acepto. 6/N. Hey chicos.
Esta es mi primera fic y soy un poco inexperto, pero espero que te pueda gustar de todos modos. Solo para dejar las cosas claras. Italics Megumi S pensamientos. Italics. Link de la historia en la descripción del vídeo. Sin más despido. Chao.